caminos de tiza, abriendo surcos. Escuchamos otra vez a los docentes y ahora, ¿cuáles son los riesgos de una planificación muy minuciosa, muy detallada, pero también cuáles son los riesgos de no planificar? La planificación rigurosa me parece, pérdida de tiempo, porque uno cuando sí es importante planificar. Los extremos son, no sirven. Ir sin planificar no sirve, ir con una planificación extremadamente rigurosa que te diga paso a paso, letra a letra lo que vas a hacer, no lo vas a hacer, no lo vas a llevar a cabo, porque uno necesita una planificación flexible, una planificación que yo diga, bueno, voy a dar esto, lo voy a dar así, pero puede pasar que en el aula surja un emergente y digas, bueno, no, voy a empezar por acá, en vez de empezar por este lado. La no planificación implica, me parece, una irresponsabilidad por parte del docente. Y la planificación rígida no te permite mover. La planificación rígida es aquella que se presenta como una cuestión burocrática. En realidad la planificación es para uno y vos vas ajustando año a año y vas cambiando tu práctica docente en función de lo que sucede en el aula y con los grupos de chicos que también van cambiando. Todo buen docente lo sabe, que uno planifica, y como lo dice la palabra, planifico, es previo. Llego al aula y tengo que alterar de acuerdo a lo que el niño, el adolescente, el estudiante me responde. Por eso siempre es importante dejar una buena parte de unas observaciones para aclarar lo que voy cambiando en el momento, como una hoja de ruta. Los riesgos de una planificación muy minuciosa y detallada es que no nos permiten flexibilidad y no nos permiten introducir cambios y mejoras a esa planificación. Y los riesgos de la no planificación nos llevan a veces a improvisar demasiado. Y eso los estudiantes perciben. Y cuando no perciben que hay una planificación, hay un horizonte hacia el cual ir, se quedan ahí. Bueno, cuántos temas, qué buenos testimonios. Algo breve voy a comentar cuando una de las docentes planteaba el tema del emergente. Quizás ustedes recuerden, cuando fue el atentado a la AMIA, esto sucedió en vacaciones de invierno. Y muchísimos directores en la ciudad recibieron después de las vacaciones de invierno a los alumnos con reflexiones y cada uno de los docentes trabajó ese tema, algunos desde plástica, otros desde actividades literarias. Bueno, ahí seguramente se rompieron, estallaron muchas planificaciones. ¿Qué les surge de lo que escucharon, Betina? Sí, digamos, igualmente cuando se trae un tema para reflexionar en la escuela, también está pensado y se invita a la reflexión desde algún lugar y con ciertos propósitos. Eso de por sí ya es una planificación. No creo que sea improvisado, que el maestro llega y se le ocurrió en ese momento y prueba a ver qué pasa. ¿Vos querés decir que lo puede relacionar con algún contenido curricular también? O tal vez, quizás no directamente con algún contenido puntual, pero sí desde los propósitos de la enseñanza y en qué estamos pensando cuando invitamos a reflexionar sobre algunos temas, alguna lectura, alguna escritura sobre eso. Pero sí me parece que si bien puede ser esas planificaciones, cuando referían a esas planificaciones tan puntillosas y el riesgo, igualmente me parece un mayor grado de irresponsabilidad el no planificar y el improvisar que poder pensar una planificación más exhaustiva que nos invite a poder revisar, anticipar. Puedo contar un pequeño ejemplo con una residente en la etapa de formación. Está la planificación planteada, seleccionados los libros con los que van a trabajar, las ejercitaciones y las conclusiones a las que van a llegar. En medio de la clase, una nena, cuando invitan a hacer la ejercitación, levanta la mano y dice: ¿puedo leer lo que dice Matías? Porque a mí me parece... Y la residente, que tenía pensado, bueno, con qué propósito estaba esa lectura pensada,
ahí le plantea, espera un ratito, es súper interesante lo que vos vas a traer, pero después que pensemos nosotros, ahí lo vamos a leer. Y eso da cuenta de pensar un recorrido en la propia clase y poder pensar el sentido de cada una de las tareas, ¿no? ¿Y sería una falsa disyuntiva planificar o improvisar? ¿Está mal vista la improvisación? Sí, para mí es una falsa disyuntiva en el sentido en que, y los testimonios un poco marcaban eso, descartado está el no planificar, pero también suceden emergentes continuamente en el aula, en la escuela, en el recreo. ¿Recordás alguno haber tenido en tu trabajo y que lo incorporaste, dijiste, esto no lo puedo dejar pasar? No, situaciones que los chicos y las chicas de 6, 7 años presentan continuamente, desde peleas hasta no querer, no aceptar una propuesta didáctica, hasta sugerir una lectura, hasta tener que reorientar los objetivos de una clase en función de la intervención que algún alumno o alguna alumna tuvo. Eso sucede todo el tiempo y es parte de nuestra práctica. Que no significa no planificar, todo lo contrario, significa entender, se usaba mucho la palabra flexibilidad, que pueden suceder emergentes que reorientan la intervención, la propuesta de la clase. Bueno, Magalí, Santiago, sobre todo, les voy a leer uno de los mensajes que recibimos. Estefanía Acuña dice, quisiera saber sobre la planificación, cómo utilizar un lenguaje integrador no sexista. La X arroba no están permitidos, ¿no? ¿Cómo planificar usando educación sexual integral? Pero después dice, me gustaría que enseñen puntualmente cómo hacer una buena planificación, cómo van los contenidos expuestos, algunos buenos puntos a tener en cuenta en el momento de hacer la planificación. ¿Qué preguntas se hacen ustedes antes de empezar a planificar, por ejemplo? A ver si le ayudamos a Estefanía. Y la primera que uno se hace es qué quiere enseñar, me parece. Y ahí ya tiene algo para empezar. Y después es cómo quiere enseñar eso. Y ahí hay otra pregunta que orienta a pensar las actividades. Y ahí también en cómo ordenarlas. Otra pregunta que se me ocurre es qué necesitan saber los chicos para resolver determinada actividad. Entonces eso también orienta a qué hacer primero y qué hacer después. Y también qué es lo que ya saben sobre ese tema. Exacto, qué saben para resolver determinada situación. Y también otra pregunta que tiene que estar es cómo voy a evaluar esto que estoy enseñando, porque también la evaluación es un tema así bastante controversial dentro de las planificaciones y todo el tiempo estamos pensando en que lo que enseñamos lo tenemos que evaluar de alguna forma. Entonces también ahí juega con el armado de la planificación. Ahora, vos decías, ¿qué enseño? ¿Cómo lo enseño? ¿No es cierto? ¿Con qué recursos? Y también cabe en ese momento la pregunta, ¿a quién le enseño? Sin lugar a dudas, que está vinculado con el para qué también, ¿no? Enseñamos y no puedo desprenderme un poco de pensar qué alumnos recibimos, ¿no? En la escuela pública, qué tipo de niño y cómo en esta sociedad podemos hablar de infancias vulneradas, donde el acceso tal vez a bienes culturales y materiales son restringidos y como eso también entra, ¿no? En el aula, no para licuar la propuesta didáctica, pero sí para entender que uno trabaja en un escenario de suma complejidad. Y sí, no tengo dudas que a quién le enseñamos determina también, condiciona y determina qué propuesta hacemos. ¿Es frustrante para un maestro decir, yo había planificado y la clase no salió como yo lo había planificado? No. Puede ser frustrante, pero también es una oportunidad nueva para pensar por qué no sucedió, qué es lo que no miré y que no me di cuenta y volver a repensar y replantearse. No siempre las clases salen excelentes o perfectas como uno las planifica y a veces incluso salen cosas que uno no se esperaba y sorprenden y alegran también. Betina, ¿con qué dudas, de pronto, con qué preguntas llegan los docentes a la escuela de maestros en relación a este tema? Sí, bueno. Porque parecería como que está muy claro y a lo mejor no es tan así. Sí,
A ver, un poco pensar, no es que llegan... A ver, nosotros hacemos acompañamiento en las propias instituciones y trabajamos en servicio con los maestros, y en general son instancias de reflexión compartida en la que cada uno trae algunas inquietudes sobre los contenidos específicos, por un lado, en busca de estrategias de enseñanza. Pero hay disciplinas más fáciles para planificar que otras. Depende de... por un lado hay distintos avances en las investigaciones didácticas de cada una de las áreas, pero digamos, también depende del posicionamiento de cada docente y con qué recursos cuenta, y entonces las búsquedas serán distintas en ese sentido, ¿sí? Pero hay para mí una de las cuestiones centrales que abarcan para todas las áreas y que también lo establece el diseño curricular, que tiene que ver con que todos los chicos pueden aprender. Y esa es la premisa básica. Ese es el punto de partida. El punto de partida, todos pueden, tenemos que buscar los modos de llegar a cada uno, y por eso mirar todo el tiempo, cuando planteaban el tema de la evaluación, está en diálogo permanente, poder ir siguiendo cuáles son los avances en los aprendizajes para poder ir repensando y revisando la propia planificación, ¿no? Sí, y como decía Santiago, me parece cómo la planificación se puede alimentar de recursos, de diferentes bienes culturales que están fuera de la escuela y que se pueden o traer o ir al encuentro. Sí, me haces pensar en los, tal vez, talleres artísticos, en los talleres deportivos, en las orquestas, en los programas socioeducativos que existen y que sin duda vienen también a hacer un aporte a pensar en la educación integral, ¿no?, de los niños y de las niñas. Antes hablamos de la educación sexual también, ¿no?, en ese sentido, y cómo uno tampoco tiene que tener una perspectiva de una, tal vez, academicista o de contenidos más duros de le tengo que enseñar en matemática esto, que se lo tenemos que enseñar, no estoy diciendo que no, pero cómo brindamos una educación integral, ¿no?, y cómo en la planificación abordamos, ¿no?, los contenidos de formación ética y ciudadana, de conocimiento del mundo, los conocimientos históricos, los matemáticos. ¿Están restringidas en este momento o son complicadas por diversos motivos las salidas de la escuela a museos, a muestras de cualquier tipo, a bueno, los espacios de ciencias que hay puntualmente en la ciudad? No están, son posibles. Por ahí a veces el inconveniente que uno tiene es el micro. Hace unos años uno tenía el micro y uno podía pedir el micro y el ministerio te brindaba un micro. Hoy ya hace varios años que eso no sucede, entonces en las escuelas, por lo menos donde trabajamos, pasa que no todos pueden pagar 200 pesos o 100 pesos una salida. Entonces, ahí a veces se buscan otras estrategias. Y tampoco la cooperadora puede cubrir. En general no. Terminamos, hace algunos años que empezamos a hacer kioscos dentro de las escuelas, por ahí, como una propuesta distinta. No sé si es la solución, pero para poder, aunque sea, poder acompañar, si bien uno pide a las familias, tratar de juntar un poco más de dinero. Digamos que sería una solución transitoria, que esto debería estar cubierto, por supuesto, para que no se cree la desigualdad que de hecho entonces hay. Nosotros volvemos enseguida, redondeamos el tema, escuchamos también el testimonio de Gladys gastronómica, y ahora vamos a ver por qué, y damos como siempre la bibliografía. Ya venimos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra